¿Qué tal, queridos hermanos? Eh, Hoy comenzamos la cuarta plática, el cuarto video que se titula eh, Conciencia, Personalidad y Ego. Como les decía anteriormente, no es fácil despertar conciencia, porque en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro cuerpo, existen muchos detalles los cuales deberemos de analizar, que nos impide llegar hasta la conciencia. Podríamos despertar la conciencia de forma muy gradual, de forma muy incipiente, pero no pasaríamos de ahí, puesto que no tenemos las condiciones, la doctrina para poder salir adelante, para poder avanzar. Por eso, hoy vamos a analizar qué es la conciencia, qué es la personalidad, qué es el ego. Y más adelante vamos a ver qué es la mente, y entonces el espíritu. Todo eso a cualquier persona que comienza el trabajo se podría equivocar, no podría saber qué es lo que está haciendo. Así que de esta manera, despertar conciencia, bueno, aunque quieras, si no tienes el conocimiento, no lo puedes llegar a hacer. Bien. Como les decía, esta es la cuarta conferencia, el cuarto video, que como ya vieron, para los que entran, se titula Cómo despertar conciencia. Que los primeros 3 videos le llamé de otra manera, tienen otros títulos. Entonces, ya desde hoy en adelante, se le va a llamar a estas conferencias Cómo despertar conciencia, y con esta va a ser la número 4, así como despertar conciencia la número 5, 6, 7, etc. Las primeras conferencias, creo que la primera sí le pude cambiar el nombre a Cómo despertar conciencia 1, pero la número 2 y la número 3 se llaman, no les pude cambiar el título, y se llama Contacto con la Luz, Conciencia, Amor 2 y 3. Entonces, por ahí búsquenlo para que vayan teniendo completo toda esta doctrina. Entonces, empezamos pues por analizar la conciencia, la personalidad y el ego. Es fundamental poder distinguir entre conciencia, personalidad y ego. Si nosotros buscamos dentro, como les digo, si no tenemos la doctrina, el conocimiento, no podríamos saber qué es el ego, qué es la conciencia. Es eso que yo estoy observando. ¿Qué es la personalidad? Fíjense qué tan importante es poder distinguir. Veamos. La conciencia es la luz dentro de nosotros. La conciencia
Es aquella chispa divina que viene desde el ser, que viene de lo más alto, pero no tiene conocimiento de sí mismo. Por eso necesitamos despertarla. Para allá vamos. Hoy no vamos a hablar cómo se despierta, cuáles serían las técnicas del despertar. Hoy simplemente vamos a analizar la conciencia, que es diferente a la personalidad y que este es diferente al ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué es la personalidad? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia son las partículas de nuestro Padre que está en secreto, las partículas de dolor de nuestro Padre. La conciencia es belleza. La conciencia, ya trabajando, es sabiduría. La conciencia es amor. Luz, paz. Cuando nosotros podemos relajarnos, podríamos hacer contacto con la conciencia. Es la belleza interior, obviamente de la cual tenemos chispas de nuestro ser. También se le denomina esencia. Esencia. Si nosotros imaginamos una tonelada de flores, de rosas, y si todas las reducimos, sacamos la esencia de esa tonelada de flores. Algo así es la conciencia, llamada también esencia. Es el extracto de nuestro ser que vive en nosotros, pero la cual se encuentra dormida. Necesita el despertar, necesita el trabajo, necesita la perfección. Y para eso nuestro ser nos encomienda este trabajo. Que indudablemente no crean que lo vamos a hacer todos nosotros. Él nos va a ayudar. Pero necesitamos el pequeño empuje de nosotros. El decir, sí quiero, sí anhelo. Cuando el ser nos oye, cuando el ser nos siente que tenemos ganas del trabajo, Él nos ayuda. Ténganlo por seguro. Entonces, esta esencia comienza, pues, desde que nacemos está con nosotros. Desde que nacemos está con nosotros. Pero esta esencia tiene la facultad de ir creciendo en los primeros 5, 6, 7 años a lo mucho. Después, esta esencia, esta conciencia, esta chispa divina se duerme. Se duerme más de lo común. Porque entra en nosotros la personalidad, que de eso vamos a hablar más adelante. Para poder ir trabajando con la conciencia se necesita trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Que eso ya lo vamos a aplicar sobre nuestra personalidad. Entonces, esa es la conciencia. Lo que hace bello a un niño
es la conciencia, porque en él no hay personalidad, porque en él no hay ego, es la pura conciencia. Y eso es lo que lo hace bello a un niño, a una niña. Y eso lo podemos percibir. Es simple. Pero después tenemos a la personalidad. La personalidad es una energía que se nos da y la cual se va perfeccionando en los primeros años, hasta quedar más o menos completa a una edad de los 7 años, de los 8 años. Ya cuando los niños, niñas comienzan a estar molachos, cuando se les caen los dientes, que ya son unos diablillos, ahí ya está la personalidad. Y aquella chispa divina, aquella esencia, va quedando poco a poco opacada por la personalidad. Porque comienza en aquel niño, en aquella niña, las ansias de saber, de conocer todo lo que está a su alrededor. En el medio ambiente, en la escuela, en la sociedad. Y eso está alimentando ya a la personalidad. Una personalidad que se necesita para poder comunicarse, para poder estar en este mundo, se necesita tener personalidad. Y de ahí sabemos que hay personalidades fuertes y otras más débiles, no tan fuertes. Entonces, es necesaria la personalidad para poder vivir, para comunicarnos, etc. Y eso, como les digo, va opacando la conciencia. La conciencia, a partir de que se tiene esta personalidad, tiene que crecer a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Trabajos conscientes porque se tiene que tener la doctrina, el conocimiento, para dar en el punto exacto. Repito, nos dicen, despierta la conciencia. ¿A dónde debo de ir? ¿Qué botón debo de aplastar? ¿Qué puerta tengo que tocar? Que en ti haya amor, que en ti haya paz. Se dice fácil, pero no sabemos. Estamos confundidos con el ego, que platicaremos de él, y con la personalidad. Con la mente, que ya sería un trabajo posterior, una plática posterior. Entonces, la conciencia, estimados hermanos, es maravillosa cuando uno hace contacto con ella. Que platicaremos más adelante cómo despertarla, cómo activarla, cómo vibrar. Con la conciencia. En esos primeros años, para que crezca de una manera más brillante, con más ganas, la conciencia de un niño, de una niña, en los hogares debe de haber paz,
debería haber armonía, flores, buena música, no estridente. No pleito de la familia, de los padres. Entonces, de esta manera puede crecer la esencia. Pero si no es así, como es comúnmente, la esencia queda aplastada, la esencia queda dormida, dándole pie a la personalidad que empieza a partir de los 7 años aproximadamente, donde ya se fortalece esa personalidad. Esa personalidad, como les decía, es un bien que necesitamos, es una energía que necesitamos para nosotros poder actuar ante los demás. Y como sabemos, hay personalidades fuertes, débiles, más o menos, necesarias para el trabajo, para comunicarnos, para convivir, para el trabajo, etc. Y esta personalidad la vamos a ir adquiriendo a través de la sociedad, a través de los consejos de los padres, de los maestros, en la escuela. De ahí podremos saber que una personalidad es diferente si vive en México a una que viva en Yucatán o a una que viva en Argentina, en Chile, Perú. Las personalidades de las gentes son diferentes en cada región. Por circunstancias, costumbres, economía, tradiciones, etc. Pero también esta personalidad puede ser mal trabajada, en el sentido de que hay personalidades, por ejemplo, que se levantan cada mañana y van a robar, porque para ellos ese es su trabajo. Así fueron enseñados. Imagínense que a un niño se le están regalando, se le regala como juguetes, armas, a una edad de los 7 años, 8 años, comienza a leer revistas que no debería leer. A esas edades también comienzan a ver por internet programas que no deberían ver, por la televisión, por el internet. Entonces, opaca completamente la conciencia y la personalidad la hace perversa. Fíjense qué tan peligroso es una mala educación. Entonces, esa es la personalidad, hermanos. Entonces, hay que saber distinguir la conciencia, la esencia de la personalidad. La personalidad, como les dije, es un bien que necesitamos. Pero podría ser mal educada. A través de la personalidad se tiene que expresar la conciencia. Es interesante, ¿verdad? Eso ya lo veremos más adelante. Tendríamos que analizar también el ego. Para poder distinguir entre conciencia
personalidad y ego. Me faltó decirles también que la personalidad es una energía que nace cuando el niño nace, pero no se expresa hasta los 6, 7 años aproximadamente, cuando ya se fortalece. Mientras tanto, en esos 5, 6, 7 años, la esencia del niño, de la niña, es lo que sale. Es lo bello de un niño, de una niña. Entonces, la personalidad comienza a esa edad, aproximadamente a los 7 años. Entonces, pero esa personalidad vive en el tiempo y muere en el tiempo. Cuando el cuerpo físico muere de esa persona, la personalidad también muere. Ya no hay un mañana para la personalidad. Como también ya no va a haber un cuerpo para la personalidad, para esa personalidad. Ese cuerpo tiene que dejar de ser. Tiene que descansar. Podríamos decir que es el que muere, el cuerpo físico, quedando también en la tumba la personalidad. No hay un mañana para la personalidad. Nacerá esa esencia, esa conciencia en otro cuerpo más adelante. Va a ser otro cuerpo físico, con otra personalidad. De acuerdo a su tiempo, de acuerdo al medio en donde vive. Bien, hermanos, ojalá que haya quedado claro lo que es la personalidad y lo que es la esencia o la conciencia. Seguiremos con el ego, llamados también defectos psicológicos. Resulta que nosotros somos una máquina humana. De eso platicaremos. Hay una plática, una conferencia que se llama La máquina humana, en donde hablamos del centro intelectual, centro emocional, centro instintivo, centro motor. Hoy nada más platicaremos un poco del centro emocional, centro intelectual y el centro motor. Como energías, habrá que verlo. De hecho, somos energía. Acuérdense que la energía no se destruye, únicamente se transforma. Así que aquel cuerpo que muere, esa energía no murió, se transformó. Quedarían cenizas de ese cuerpo, pero lo esencial se fue. Sigue su marcha, sigue su camino. Entonces, vamos a ver el ego. Vamos a poner un ejemplo que es real. Nosotros somos como una inmensa fábrica y no lo sabemos. Una fábrica en donde los centros más especiales de esa fábrica es el centro emocional, el centro intelectual y el cuerpo físico, como energía. Pues resulta
que nosotros en esa fábrica continuamente estamos fabricando. Nunca para la fábrica. Como también nunca para el nosotros estar observando. Imaginemos por un momento a aquellas personas que nacen ciegas, que no pueden ver. Bueno, esas personas tienen impresiones. Aunque no puedan ver, sienten las impresiones. Cómo llegan a ellos. Nosotros también podemos ver con más razón. Sentimos esas impresiones. O sea, que es para todos. Todos nos alimentamos de las impresiones. Podríamos dejar de alimentarnos. Podríamos dejar de tomar agua. ¿Cuánto podríamos vivir sin agua? ¿Unos 6 días, 7 días? ¿Sin alimento? ¿Un mes? 2 meses? ¿Mes y medio? ¿Sin aire? Unos segundos. Pero sin impresiones no podríamos. Constantemente tenemos impresiones. Nosotros nos alimentamos por impresiones. Constantemente. No podemos dejar de recibirlas. Entonces, imagínense a ustedes mismos hace miles de años. Miles de años. Que tuvieron otros cuerpos físicos. De todo esto hablaremos. Del retorno, de la recurrencia, de la reencarnación, etc. Pero esto es así, nosotros hemos tenido muchas vidas y siempre hemos tenido esta fábrica y nos hemos alimentado con impresiones. Esas impresiones entran en nosotros a través de nuestros sentidos y entran en esta fábrica en donde hay intelecto, emociones y fuerza física, que es un extracto del instinto y la fuerza sexual. Entonces, estas impresiones entran en nosotros libremente. No hay nadie que las pare. No hay nadie que les diga, hey, espérate, ¿quién eres tú? Déjame ver tus credenciales. ¿Eres una fuerza maligna? ¿Eres una fuerza que no me conviene? ¿Eres algo necesario? No hay nada que detenga todas las impresiones que tenemos segundo a segundo. No nos han dicho en la escuela. Nuestros padres no saben y nunca no saben, no nos van a decir de estas impresiones. Así que desde niños nos estamos alimentando de impresiones no gratas, porque no tenemos el órgano o el policía al frente de nosotros que esté parando esas impresiones, que sería la función de la conciencia. Entonces, esas impresiones llegan a nuestro mundo intelectual, pero más rápido llegan a nuestras emociones, al instinto. La fábrica las procesa y hace
un ente. Tenemos un ente, una energía que ahí está. Se formó por esas impresiones. Esta es nuestra fábrica. Tenemos esa facultad nosotros de hacer el bien como de hacer el mal. Y como no sabemos, pues por decirle algo, no quiero eh, quitarles un poquito de optimismo, pero de una vida el 90% lo hacemos mal, porque no sabemos hacer el bien. Y esos entes se les llama defectos psicológicos. Todo lo que llega a nosotros en impresiones, no lo analizamos porque no tenemos a la conciencia que lo esté analizando. Entonces entran en nosotros en esa fábrica. Le inyectamos a esa impresión, le inyectamos emoción. Le inyectamos fuerza sexual. Y lo hacemos una entidad. Pasa por nuestro intelecto, pasa por el corazón, por las emociones y pasa por nuestra fuerza sexual. Tiene algo de nuestra mente, tiene emociones y tiene fuerza sexual. Con eso formamos en esta fábrica entidades y entidades y entidades y entidades y entidades en una vida. Viene la otra, entidades, 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 entidades. Vivimos de 1 hasta 60, 70, 80 años, entidades, 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 entidades. Vamos a las religiones y seguimos formando entidades, 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 entidades. Llámale religión como quiera, a cualquier religión, si bien nos va. Y seguimos formando entidades, 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 entidades. ¿Hasta cuándo? Y así dices que vas a despertar conciencia, si esa conciencia está atrapada por estas entidades. Nuestra conciencia es un 3% aproximadamente lo que está despierto. Porque si no tenemos ni ese 3%, pues no estaríamos aquí así. Tenemos un pequeño porcentaje de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida, atrapada por todas estas entidades, llamado ego, defectos psicológicos, como quieras. Pero no hay que decir que yo soy esos defectos psicológicos, porque no somos los defectos psicológicos. De esos defectos psicológicos viene la ira. Ya hemos formado ira, envidia, amor propio. Y todos los defectos psicológicos o pecados o como le quieran llamar, se forman a través de los años.
a través de tener estas impresiones y no poderlas transformar. Por eso, en un principio, les dije que deberíamos de empezar por observarnos. Aunque habláramos sobre este tema de la conciencia en este día, y más adelante platicaremos sobre el despertar de la conciencia, no significa que en las otras 30 y tantas conferencias que con el favor de Dios vamos a dar, con el favor del ser, no significa que ya no estemos hablando del despertar de la conciencia. Todo va unido. Entonces, tendremos que trabajar. Tendremos que dejar todo lo que nos afecte, todas las impresiones. ¿Cuántas impresiones recibimos a través del Internet? Estimados hermanos, todo eso lo que les estoy diciendo vale oro. Ojalá lo puedan apreciar. De esto no van a escuchar todos los días. Porque lo único que se van a llevar a la tumba que realmente vale es el despertar de la conciencia. Cuando nosotros estemos ya transformando las impresiones, cuando estemos desintegrando esas entidades, que sí se pueden desintegrar con la ayuda del ser, entonces estaremos despertando conciencia. Y al dejar el cuerpo físico, es lo único que nos va a llevar, que nos vamos a llevar allá, a la otra vida. Es lo único que en la otra vida regresará con nosotros para ayudarnos. El despertar de esa conciencia. Lo que pudimos despertar. Así, hermanos, hay que trabajar con honestidad, con ganas, porque esto es lo único que nos va a servir para nuestra vida. Tenemos que voltear hacia lo interno. Afuera no hay nada que nos sirva. No hay nada. Todo entra a través de impresiones en nosotros. Y deberemos de trabajar para anteponer nuestra conciencia, para que ella clasifique esas impresiones, las deseche y acepte la que nos sirva. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las impresiones que podemos recibir en un templo son iguales a los de una cantina? Hay sus diferencias, ¿verdad? Entonces en nosotros está decir, ya no quiero tener esas impresiones.
En nosotros está escogerlas. Hay veces que ni de la cantina, ni del templo tampoco. La conciencia es sabia en dónde debe meterse, qué debe de hacer. Hay un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Normas de moral, quizás, pero eso más adelante para la conciencia no sirve, porque ella va a hacer lo que sea necesario, pero eso es más adelante, para aprender. Entonces, queridos hermanos, pues esta es la plática de conciencia, personalidad y ego. La plática que se llama ¿Cómo despertar conciencia 4? Entonces, conciencia, personalidad y ego. Entonces, a través de la personalidad debe de salir la conciencia. Ya no deberemos de alimentar el ego. Pero antes tenemos que observarnos, saber cuál es nuestra personalidad. Saber cuál es el ego. No identificarnos con el ego. A través de él, o sea, él son todos los defectos. Nosotros hacemos mal a los demás con este ego. Ellos son los que nos dominan. No crean que cuando se enojan, digan, no, es que yo me enojo porque soy así, porque ya lo traigo por descendencia. No es así. Son los defectos psicológicos que hemos formado desde otras vidas. No es por familia, no es por herencia. Hay que irnos separando. Del odio, de la lujuria, del robo, del amor propio, de la egolatría. Aquel que es ególatra nunca podría estar en estas pláticas. Chocarían. Esos seres, esas personas les dan mucha importancia al ego. Y es lo que a final de cuentas tenemos que desintegrar. Igual como una planta, ¿verdad? Si a una planta ya no se le mueve la tierra, si ya no se le echa agua, indudablemente muere. Igual, si nosotros ya no alimentamos los defectos psicológicos, obviamente muere. Pero de eso platicaremos más adelante. Es necesario, hermanos, muy necesario que todos ustedes
mediten, reflexionen todos los días, todas las noches, 15 minutos, media hora. Es muy importante que se introduzcan en sí mismos. Y es sencillo. Verán, cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña reflexión, por no llamarle meditación. Pero la técnica es igual. Vamos a relajarnos. Cerramos los ojos. Observamos nuestro cuerpo que esté completamente relajado. Observamos todo nuestro cuerpo, que no haya tensiones en él. Relajen los pies. Observen que no haya tensiones en las piernas, en las caderas. Que todo fluya. Que los hombros caigan libremente. Cierren sus ojos. De igual manera, en sus habitaciones, ya sea en la noche, a la medianoche, en la madrugada, pueden hacer esta práctica. Pídanle al ser la paz en su corazón. Pídanle al ser la paz en su región. Pídanle al ser la paz en todo el mundo. Con esa paz vendrá el amor. Poco a poco. Relájense. Observen sus pensamientos. Cuando sus pensamientos cesen, ahí va a estar su conciencia, vibrando más, cada vez más. Bien, hermanos.
Hagan ustedes esta práctica por más tiempo, cuando puedan hacerlo. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.